desde el martes pasado, y esto va a ser todos los martes. Este martes, la tarde psico con el licenciado Sergio Genadieff. Muchísimas gracias, licenciado. Gusto, Pedri, ¿cómo te va? Bien, muy feliz porque la verdad es que la vez pasada hubo varios mensajes de gente, de oyentes que quedaron muy enganchados, muy enganchados, y entiendo que ahora van a quedar más enganchados todavía. Esperemos que sí, que sí. Porque vamos a hablar de los juicios, y algunos dirán, será por Cristina, los juicios, Lula, lo tienen que liberar a Lula. ¿Qué juicio? ¿De qué juicios hablamos? Bueno, en realidad cuando yo, ¿te acuerdas que te envié un chat allí que te dije, mirá, me gustaría hablar sobre los juicios? En realidad, siempre desde la mirada psicológica, porque la psicología de alguna manera aborda también lo que son las representaciones lingüísticas. Nosotros en realidad vivimos en un mundo interpretativo, entonces es muy importante cómo interpretamos las cosas. Y los juicios son parte de esas características, de cómo hablamos nosotros. Voy a darte un ejemplo. Nosotros vivimos manifestándonos a través de juicios, por ejemplo. No decía un juicio a Cristina, pero hay ciertas similitudes. Pero, por ejemplo, nosotros enjuiciamos nuestra propia vida. Decimos, la verdad que este trabajo que tengo es malo, por ejemplo, que es un juicio, es una calificación. Un juicio es un calificativo, ¿no? Entonces, de alguna manera, cada vez que yo enjuicio a las personas, los objetos, la vida misma, mis actitudes, ¿sí?, yo estoy de alguna manera generándome y generando una realidad ficticia sobre las cosas. ¿Qué es un peso? ¿Qué es una carga? Sí, claro que sí. Es una manera en cómo yo tomo la realidad, cómo la interpreto, que es diferente a afirmar algo o describir algo. El juicio ya es algo que empieza mal, digamos. Si hablamos del juicio que hacemos, es necesario hacer juicios sobre las cosas. Y los juicios en realidad son los que generan todas las disputas y las peleas. Por ejemplo, vamos a hacer una diferencia, Pedri. Te voy a manifestar una diferencia entre una descripción. Voy a describir, por ejemplo, voy a describirlo a Pedri en este momento. ¿Cómo lo sonamos? Me van a juzgar por eso. No, pero voy a describirte solamente, no te voy a enjuiciar. Pero después te voy a enjuiciar para que veas la diferencia. Por ejemplo, Pedri es un hombre que mide 1,85 m. Cuando yo describo a alguien, por ejemplo, en este caso, Pedri mide 1,85 m, podemos venir y tomar la medida y decir, mira, Pedri mide 1,87 m. Esto es falso. ¿Sí? O esto es verdadero porque Pedri mide 1,85 m. O crecí, estoy en la edad del crecimiento. Bueno, buenísimo. Pero no hay nada de malo en eso porque yo simplemente estoy describiendo. Claro. Lo cual me hace responsable de dar cuenta de eso. Yo cada vez que describo tengo que mostrar el ejemplo o dar el dato de que esto es verdadero. Ahora, cuando yo enjuicio, fíjate ahora lo que voy a decir. Voy a hacer un juicio sobre Pedri. Entonces voy a decir, Pedri es feo, por ejemplo, o un mal tipo. Yo estoy haciendo un juicio de valor, en este caso, y que tiene que ver más no con lo que Pedri es en realidad, sino sobre mi punto de vista. Desde mi punto de vista, Pedri es malo. ¿Pero qué significa malo? Y acá vienen los atributos que van después, a través de un juicio. Malo que sí, y que hoy no me prestó plata. No, hoy no me prestó plata, entonces es un mal tipo. En todo caso, soy un seco siempre, ¿no? Claro. No pasó el tema que yo le pedí, entonces es un tipo malo. ¿Qué significa ser malo? Significa ser malo haber sido enjuiciado nada más. No es un atributo específico de Pedri como lo es, por ejemplo, el que tiene 1,85 m. Ahora, prejuicio, ¿no sería eso? Prejuicio es un juicio a priori. Si uno no lo conoce a esa persona, por ejemplo, sí, peor todavía. Lo valora de una distancia, ¿no? Lo valoro desde una distancia, me explico, ¿no? Sí. Pero quiero marcar la diferencia. Cuando yo describo, estoy dando datos que son fiables y todo el mundo puede ver. Todo el mundo puede venir y medirlo a Pedri y decir que mide 1,85 m. En cambio, si yo lo enjuicio como un mal tipo, por ejemplo, una mala persona, bueno, van a venir otros y van a decir, no, para mí es bueno.
porque a mí me prestó plata. No, porque a mí me pasó los temas, sí, pero a mí no, me explico. Hay discrepancias. ¿Y cómo yo puedo sostener ahora mi juicio de que él es malo, de que él es culpable? Yo tengo que mostrar datos, ejemplos. Ahí está. Y acá viene lo importante de cada vez que emito un juicio. Yo debo ser responsable y cada vez que emito un juicio debo mostrar en qué me estoy basando para eso. De una manera u otra, nadie deja de hacer juicios. Nadie. En este mundo. Exacto. O sea, la persona menos prejuiciosa o menos o más tolerante, de hecho la palabra tolerancia ya no tiene una connotación muy positiva, ¿no? Pero es las personas que aceptan todo y demás, de alguna manera están haciendo un juicio permanentemente. Sí, todo. Nadie se salva. Forma parte de lo cómo hablamos. Y nos llena de angustia muchas veces. Totalmente. Más que otra cosa. Sí, porque justamente un juicio nos puede abrir posibilidades o nos puede limitar en la vida. Imagínate que yo me enoje con vos porque no me prestaste plata. Y yo diga, es un mal tipo. Y a partir de esto ya me generó una emoción. Sí. Porque una emoción va siempre detrás de un juicio. Imagínate que yo dijera, es un mal tipo, no me prestó plata y por esto yo ya no me quiero juntar, no me pone mal cada vez que lo veo porque me recuerda que una vez no me prestó plata y es una mala persona. Ahora yo podría tener otro juicio. No, pero fue en un momento específico, él estaba pasando por una situación económica y yo cambio mi juicio. No, pero más allá del dinero, es una buena persona porque el tipo ayuda, es solidario y tal vez a lo mejor en algún momento pase un tema mío, ¿viste? Por ejemplo, yo cambio el juicio en realidad. Lo que estoy cambiando no es la realidad, no estoy cambiando a Pedri. Estoy cambiando mi manera de pensar sobre Pedri. Sí. Y eso me abre al optimismo, por ejemplo. Bueno, pero son los menos, tal vez. La mayoría de la gente que juzga lo hace desde la manera más negativa. De manera son los pocos los que evitan caer en un juicio que sea de extremista, una por sentencia ejemplo. Feroz, ¿no? Exacto, claro que sí. Por eso, en realidad, el juicio, quien está enjuiciando está más hablando de sí mismo que de lo acerca de lo que está enjuiciando. Claro, como dice la frase, habla más de ustedes que de mí. Así es. Eso es lo que genera un juicio, ¿no? Perfecto. Y que me quedé pensando en algunas cuestiones, porque nadie se salva, ese es el tema. Todos caemos en esa. Por más de que queramos hacernos los piolas, ¿no? Siempre estamos haciendo juicios. Por eso tenemos que ser responsables con los juicios. Pensar que cada vez que yo emito un juicio, debo ser responsable porque esto está creando una realidad para otras personas. Sí. Esto está fundando algo. Y la mayoría de la gente no se da cuenta que esa persona que está haciendo esos juicios, que son de mucha crítica hacia alguien, muchos no se dan cuenta que esa persona que lo hace, lo está haciendo a sí mismo, que habla de sus propias falencias. Así es. Termina creyendo a esta persona, porque la verdad es, uno entiende, hay personas realmente que están permanentemente en esa, ¿no? Juzgando a todos los demás. Sí. Como si estuvieran en un lugar de verdad absoluta. Así es. Pero muchos no se dan cuenta que esa persona es la que tiene la verdadera falencia, que tiene muchos problemas. Claro, porque faltaría que alguien le diga, bueno, a ver, muéstreme las pruebas. Sí. Deme los datos, los ejemplos, para justamente poder a lo mejor hacer caer ese juicio, porque un juicio se sostiene. Pero no se animan a hacerlo para no pelear. Sí, es muy por una probable. Cuestión de debilidad, a veces sí. El ánimo. A veces sí, o porque le damos cierta autoridad, ¿no? Porque para quienes, imagínate que, bueno, vos me decís, bueno, Sergio, hablás sobre psicología porque considerás que yo soy psicólogo, tengo cierta autoridad, me he formado, entre comillas. Pero imagínate que yo a partir de ahora entonces me pongo a hablar sobre comida. Aparte. No, pero aparte voy. Y empiezo a hacer juicios en un ámbito para lo cual yo no soy una persona experta. Pero el argentino vive haciendo juicios sobre todo lo que se te ocurra, ¿sí o no? Cierto. Y no tienen reparación moral. No se le puede pedir reparación moral. No, simplemente, por eso es muy importante, bueno, mira, alguien va a opinar sobre algo. Bueno, a ver, ¿qué autoridad tiene esta persona? ¿Qué conoce? Pero la autoridad por sí misma no es que te hace válido un juicio. O sea, te da la posibilidad de que vos te enuncies sobre ciertas cosas.
escuchá esto que te voy a comentar, que para mí es muy importante. Muchas veces la autoridad se la damos a la otra persona porque tiene una influencia en nuestro afecto. Por ejemplo, es más probable que le toleremos un juicio sobre nosotros a un amigo porque es un amigo y tiene cercanía a nuestra esposa, ¿sí? Y no a una persona que en realidad tendría la calificación para hacerlo. Le damos más, por ejemplo, muchas veces sufrimos porque nuestra esposa, las personas que queremos, hacen juicios sobre nosotros, pero en realidad son juicios descabellados a lo mejor, sí, que no tienen pero se los toleramos, ¿sí? Sí. Los aceptamos sin cuestionarlos, porque tienen un poder, pero un poder emocional sobre O nosotros. porque nos dan pena. ¿Para qué discutir? Puede ser también, sí, es algo afectivo, ¿no? Sí. El vínculo, por ese afecto, pero no porque en realidad, qué sé yo, mi mujer puede decir, Sergio está un poco loco, y ella no es psicóloga para decir algo, y eso a lo mejor me hace sufrir, mira lo que me dijo, y a lo mejor hasta se lo acepto, y tal vez tenga razón, no, pero ¿quién es esa persona para decirlo? ¿Y cuáles son los datos? ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Sí? A ver, tengo preguntas acá de Laura, no sé si tiene que ver con el tema, pero vamos a arriesgar. ¿Cómo nos afecta individualmente o colectivamente ver los juicios en tele, por ejemplo, Cristina, María Soledad, Morales, militares o delincuentes que salen sin culpa y cargo? Bueno, en principio, una de las cosas que nosotros debemos aceptar, que cuando hablamos de un juicio, tenemos que ver el ámbito en que se da esto. Yo creo que el sufrimiento también viene en esta cuestión masiva de que la gente está en los medios de comunicación bajo un permanente estallido de información de las cuales desconoce procedimientos, desconoce datos. Bueno, hay programas que se dedican solamente a emitir juicios y no dan pruebas, datos, porque no se trata de eso, se trata de emocionar a la gente, no de justamente brindarle información para que pueda entender lógicamente las cosas. Depende del canal que yo lea, voy a ver que se habla muchas veces, se emiten juicios, pero no hay una prueba, no hay datos. Fíjate qué interesante, porque decís eso y aparecen los juicios de la posverdad. Ahora se habla mucho de la posverdad. En nuestra época le decíamos el verso, la mentira. Ajá. Ahora se le dice la posverdad. Te dicen cualquier cosa que vaya hacia un lugar de percepción, ¿no? Tocar sensibilidades. Sí. Y no necesariamente... Pero hay mucha manipulación en ese sentido. Totalmente. Y un juicio, como impacta, no es lo mismo que una descripción. ¿Sí? Entonces... al ser diferente, una descripción prácticamente no impacta en la emoción. Si yo te dijera, bueno, por ejemplo, qué sé yo, el día hoy está gris, está lloviendo, cayeron 35 milímetros, eso no te dice mucho, te da un dato, sí. Ahora, que yo te diga, no, hoy es un día terrible, no sabés la cantidad de gente inundada que está sufriendo, que ha pasado. Esto cambia totalmente porque yo estoy calificando ahora, ¿sí o no? Tiene un impacto emocional totalmente diferente. Bueno, cuando la verdad es producto de la manipulación de los medios, o como dice el marido, fíjate, tenemos ya la canción para ir después, ¿no? Como dice el marido de Laureiro, cuando la mentira es la verdad, es que ves, ¿no? ¿Qué ves cuando me ves? A ver, no te recordarán por lo que les digas, sino te recordarán por lo que les hiciste sentir a las personas. Totalmente, sí, eso es cierto, eso yo lo comparto. La gente te quiere no por lo que vos sos, sino por cómo haces sentir a las personas. Mi hijo no me va a querer porque yo sea el padre, sino si yo, no por lo que yo soy, por ser psicólogo, ni por ser padre, ni por ser hombre, me va a querer si yo lo acaricié, si yo lo hice sentir feliz, si yo lo acompañé a la cancha, si a él le gusta, ¿me explico? Claro. Eso es lo que va a hacer que yo te quiera. Y esto es muy importante porque lo que funda la emoción del amor tiene que ver con la alegría, tiene que ver con el cariño. Sí, eso claro que sí. No me va a querer por simplemente
tener alguna característica, ser más inteligente, por ejemplo. Me va a querer si yo lo acompañé, si yo lo... Momentos felices. Exacto, exacto. ¿Cuánto tiene que ver la religión en todo esto? Porque es nuestra manera de pensar y nadie puede evadir hacerse juicios o hacer juicios. Ajá. La religión es un dogma. La religión es una... es de alguna manera poder tener bajo un cierto dogma, bajo una... A ver, ¿cómo podría expresarlo? Bajo ciertas normas, lo que es la conducta adecuada o no para ese dogma. Sí. ¿Sí? Eso cuando hablamos en realidad también de la religión bajada a las instituciones. Sí. Porque todas las religiones, viste, que tienen como... nos permiten vislumbrar principios de lo que está bien, lo que está mal. En las religiones, uno toma la religión hindú, budista, maometana, cristiana, y son muy parecidas en los principios básicos de ayudar al prójimo, de los principios básicos de una... El tema, la diferencia pasa por las instituciones, cuando se institucionaliza y se enjuicia lo que es correcto y lo que no es correcto, ¿no? Para allí, las diferencias entre las personas están muchas veces en los juicios. Y nacen tantas cosas, ¿no? El racismo, ¿no? La discriminación Sí. permanente, Sí. la xenofobia. A ver, dice Javier a través de WhatsApp, 3624-515509. Como una opinión de ciudadano descreído de la justicia, estamos viviendo casi como en la Edad Media. Esperamos que la justicia divina, antes que la de un juez o autoridad competente. Robarás una gallina, irás preso, matarás y te respetarán y temerán hasta los militares. Saludos. Bueno, eso es un juicio, ¿no? Fíjate, yo puedo decir, mira, es un juicio, o sea, es un punto de vista. En este caso, este amigo dice, vivimos la Edad Media, es un juicio, él está enjuiciando. Yo podría sostener, mira, para mí no. Entiendo por qué, y le preguntaría, dame los datos para decir que estamos viviendo como en la Edad Media, en base a qué dato, qué información, qué estadística, y yo podría emitir otra estadística. Mira, me parece que hay diferencias entre la justicia de la Edad Media y nuestra, y podemos conversar respetando el juicio que él emite, pero entendiendo que es un punto de vista, no es una... Y a lo mejor, y que detrás de ese juicio, si es negativo, seguramente hay enojo. Sí. Yo puedo ir suponiendo. No hay una cosas. verdad absoluta. ¿Eh? No hay una verdad absoluta nunca. No hay una verdad absoluta. Bueno, con respecto al prejuicio negativo genera desprecio, origen de la discriminación, lo decía Laura. Yo citaba eso, lo decía ella. Se juzga con distintas varas según los intereses individuales. No, por supuesto. Sí. Siempre uno quiere imponerlos, es Claro, inevitable. Totalmente, sí. Quiere imponer su punto de vista. Y acá una cosa muy importante es justamente la posibilidad de crecimiento desde otro lugar, está dado siempre por el consensuar y el por tener conversaciones donde indaguemos y preguntemos y donde seamos responsables a la hora de someter nuestros juicios a la opinión de los demás. Hay que ser responsable con los juicios que hagamos. Sí. Eso es importante. Sí. Y podemos pedir disculpas. Mira, me Por equivoqué. supuesto, me equivoqué. Por ejemplo, bueno, es una manera de decir que vivíamos en la Edad Media, no era Sí. para tanto. Pasa que estaba enojado. Sí, sí. ¿Sí? Perdóname, pero que dije que vos así... Eso es cierto. Licenciado, muchísimas gracias. No, por favor.